El Reino Unido vive momentos históricos por las próximas elecciones. Durante este periodo electoral veremos cambios. Si las personas de izquierda que han estado complaciendo la islamización van a seguir en el poder, permitiendo así que Inglaterra básicamente se pierda por completo en una islamización total, y creo que eso es claro. ¿O llegarán entidades dispuestas a señalar el problema de inmigración y la islamización y actuar? ¿Por qué digo que este momento es tan importante? Inglaterra marcará el precedente de lo que pasa cuando un país europeo reconoce su error. Simplemente continúan por el camino que han seguido durante tanto tiempo, haciendo que Keir Starmer sea literalmente el primer ministro más impopular, creo, de Inglaterra de todos los tiempos. ¿O harán algo muy incómodo? Ya hicimos un video sobre cómo Japón enfrentó la islamización y hablamos de cómo lo maneja Polonia. Pero esos ejemplos son diferentes. Esos son ejemplos de países que nunca permitieron que eso entrara. Desde el principio, simplemente dijeron, no, vemos que esto es un problema y no lo vamos a permitir. ¿Qué hace un país después de permitir esto? Inglaterra enfrenta un dilema. Tiene problemas de islamización y de inmigración. Lamentablemente, los británicos son muy educados y amables. No saben cómo reaccionar ante una decisión incómoda que debe tomarse. Van a expulsar a estos inmigrantes, lo cual es increíblemente incómodo de ver para la gente, y los medios de comunicación definitivamente lo van a hacer muy, muy difícil. O simplemente van a permitir que esto continúe. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto hoy? Bueno, porque mientras nos acercamos cada vez más a las elecciones, tal vez que Osama vaya a bajar, como se dice, sacar de la cama. Se me olvidaron completamente las palabras. Lo que vamos a ver y lo que estamos viendo ahora mismo es una gran diferencia entre los partidos que están tratando de llegar al poder. En los últimos meses, Reforma Británica, partido de Nigel Farage, ha crecido. Todos lo llaman derechista extremo, bla, bla, bla. Pero con todo lo que ha pasado ahora con las bandas de abuso en el Reino Unido, un nuevo tipo llamado Rupert ha aparecido. Bueno, no es nuevo, pero se ha hecho notar. La semana pasada anunció su nuevo proyecto, Restaurar Gran Bretaña, para enfrentar al Partido Reforma. El Partido Reforma es polémico y su postura sobre inmigración no es clara. En Restaurar Gran Bretaña, distinto al Partido Reforma, dicen, tenemos una postura clara. ¿Y sabes qué pasa? Restaurar Gran Bretaña ha subido rápido en las encuestas. Elon Musk los apoya y tuitea sobre ellos. Además, tienen políticas muy claras sobre inmigración. Y la gente está viendo a este tipo, Rupert, casi como a un nuevo Trump. No es una personalidad excéntrica y loca, sino alguien que dice lo que piensa, aunque incomode. Cada vez más personas se interesan en esto. Lo menciono porque sé que muchas personas judías lo están viendo. Una de las cosas que él ha prometido es que va a detener el sacrificio kosher y halal en Inglaterra. Esto genera controversia en el Reino Unido, sobre todo entre comunidades judías, porque temen no poder vivir en un país donde no se permita la comida kosher. ¿Qué sucede? No es exactamente así. No es que no se les va a permitir comer comida kosher, sino que no se les va a permitir preparar la comida que necesitan comer. Esto es interesante para que la gente lo note, porque habrá una conversación en la comunidad judía. Si apoyas a una entidad que se opone a la islamización y la inmigración, que es un gran problema en el Reino Unido, pero que también podría afectar a la comunidad judía. No está claro qué hará la gente y la situación se complica cada vez más. Destaca el debate entre Nigel Farage, líder del Partido Reforma, y el líder de Restaurar Gran Bretaña. Este tipo, Rupert, está ganando cada vez más importancia cada día porque la gente se está inclinando hacia Rupert. Veamos esto por un momento porque ustedes necesitan saber quién es este hombre. Él muy probablemente podría ser el próximo primer ministro y podría ser el hombre que saque al Reino Unido del problema actual en el que está. ¿Es un hotel? Él es realmente el hombre al frente de sacar a la luz y exponer a las bandas de abuso, de lo cual soy una gran admiradora personalmente. Y me encanta su discurso sobre la islamización y cómo lucha en contra de eso. Pero con cada político vienen algunos problemas, y este tipo podría tenerlos, así que vamos a ver. Pero antes de que veamos este video, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Gracias por estar aquí en el Pushback. Estamos luchando contra la locura de la Cámara de los Comunes. Hago análisis normal y de todo lo que está pasando, así que si ya le diste al botón de suscribirte, te lo agradeceré por siempre. Vamos. La pregunta que yo le haría a la gente es, ¿realmente puedes confiar en alguien? Mostró su verdadera cara en su discurso al decir que debía deshacerse de mí por mis opiniones sobre inmigración. Además, me citó mal. Jamás he dicho que comunidades enteras con pasaporte británico deban ser deportadas. Eso es una tontería.
Bueno, él lo sabe, pero solo está tratando de crear un titular sensacionalista. Es una tontería. Por cierto, ¿sabes quién es Rupert? Averigua quién será el próximo primer ministro del Reino Unido. Sus cifras en las encuestas son impresionantes. Pobre, gente que conocía las bandas de abuso y cómplices del abuso. Intentó editar mi discurso en el noroeste de Essex y pasé 20 minutos en una habitación de hotel porque quiso que su joven de 24 años lo hiciera. Vino a decirme que editara mi discurso y le dije que no lo aceptaría. Nigel debe pedirme personalmente que cambie mi discurso. Fuimos a una habitación de hotel, intentó quitar masiva de deportación en mi discurso. Puedes verlo. Está en el noroeste de Essex, a finales de enero del 25. Él me pidió que fuera a hablar y avisa con 3 días de anticipación esperando que asistas. Así que hablé y lo que resaltaron fue cuando dije que si eres parte de una familia que está viviendo con un violador musulmán pakistaní que ha estado violando y abusando de niñas inglesas blancas, vulnerables y de clase trabajadora de manera constante, lo cual él sabe que ha estado ocurriendo por la investigación sobre las bandas de violadores. Si tienes doble nacionalidad o eres extranjero y sabías de esta maldad, deberías ser deportado. Él pidió que quitara eso de mi discurso. Solo quité masiva y ahora es curioso que Sia Yusuf hable de deportación masiva. Aquello por lo que me asesinaron políticamente, ahora ellos mismos lo dicen. Quiero comentar algo, creo que es interesante porque por años la gente ha temido enfrentarse al sistema. Tienen miedo de denunciar a las pandillas de abuso, miedo de denunciar la islamización, miedo de denunciar la inmigración, que si simplemente siguieran la corriente de los medios, entonces tendrían menos problemas. Pero lo que estamos viendo ahora, cada vez más, es que las personas que realmente están dispuestas a tener el valor de levantarse y decir las cosas que la mayoría está pensando y no retroceder, terminan siendo lo que la gente realmente busca y quiere. La gente busca confianza e integridad, pero en tiempos de manipulación mediática, ¿cómo saber en quién confiar? Si están dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Piénsalo así. Si solo confías en cualquier persona en línea, como yo, por ejemplo, que solo está hablando de cosas y te interesa lo que tiene que decir, en realidad no sabes cuáles son mis agendas políticas, ni cuáles son las agendas políticas de nadie. Cuando esa persona enfrenta algo incorrecto y paga el precio, recibe una reacción en su contra y debe enfrentar problemas por ello. Eso les da integridad en línea. Por supuesto, tenemos el otro lado, la integridad negativa, ¿verdad? Donde en realidad están promoviendo una causa mala, porque eso crea un alboroto mediático cuando se vuelven más famosos. Pero en general, la gente está buscando voces en las que pueda confiar, y ha quedado claro que los medios tradicionales no son eso, y definitivamente los políticos tampoco lo son. Cuando una política enfrenta al gobierno y exige investigar los abusos, una y otra vez, eso es algo en lo que la gente ha llegado a confiar cuando alguien está dispuesto a decir cosas muy incómodas. La gente nota la inmigración, la islamización y las bandas de violadores. Tal vez apoye a este tipo. Por eso mucha gente admira y apoya a Trump, porque lo ha demostrado. Aunque intentarán hacer que parezca que no tiene integridad, y esa es una conversación para otro momento, él es quien es y no se echa para atrás de eso. Eso es algo que la gente necesita mucho en tiempos donde todos intentan manipular. Creo que por eso están aquí, porque saben que me he arriesgado al decir lo que muchos pensamos y buscan a alguien que lo exprese. Pero eso es exactamente lo que Rupert está haciendo ahora mismo por el Reino Unido. Él está dando una voz que dice, no voy a retroceder con respecto a las bandas de abuso, incluso si vienen tras de mí. No voy a retroceder, no voy a retroceder. Y eso genera una confianza muy, muy rápida. Y solo estoy esperando a que nombre a Nadim Zahawi como secretario de Relaciones Exteriores. Eso que escuchamos podría ser una posibilidad. Sí, sabes, honestamente, ¿quién quiere a Nadim Zahawi? Nadine Dorries, que ni el general quiere, fue increíble y ahora evitan ese tema. Mejor ni hablemos del COVID, que tú y yo coincidimos totalmente ahí. La gestión del COVID por los Tories fue bárbara. Dices que podría estar ligada al crimen organizado. Por repartir contratos y enriquecer a muchos sin justificación, además del daño causado a los niños pequeños. La mala asignación de dinero en todas partes fue asombrosa. Y ahora no quieren hablar de eso, nadie quiere hablar de eso. Así que de lo que me gustaría hablarles entonces es de qué sigue. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué sigue?
Siempre me parece interesante la conversación sobre el COVID porque no puedo creer que todos caímos en eso. Simplemente no lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. Y tienes razón, no hablamos de eso porque han pasado tantas cosas locas desde entonces. Pero, o sea, ¿qué demonios? Por cierto, déjenme saber en los comentarios cómo se sintieron respecto al COVID. ¿Fueron de los que se vacunaron? Curiosamente, en Israel, básicamente nos obligaron a vacunarnos. Cuando digo obligados, no es que nos hayan acostado y amarrado a una cama, pero no podía ir a la universidad, no podía completar ningún trabajo, no me permitían hacer ninguna de las cosas básicas, no podía entrar a ningún lugar público si no estaba vacunada. Nos obligaron y aún pienso en lo loco que fue aceptar eso como normal. Bueno, tenemos que construir y, como digo, darle a la gente la oportunidad de votar por algo nuevo. Y si votan por algo nuevo y obtenemos el mandato en el Parlamento, además de lograr que estas personas trabajen desde abajo, lo cual es muy importante, como mencionas, los cambios y las regulaciones y los impuestos que pagan y el abuso que reciben de los organismos estatales y de los organismos de gobierno local. Y los fracasos de la oficina de correos y los fracasos del escándalo de sangre contaminada y la respuesta al COVID y todas las cosas que están afectando a Gran Bretaña, entonces está bien, mira, vota por más de eso. Quiero decir, estoy tratando de cambiar eso ahora, creo que es un punto importante esto y lo dije en mi discurso. No va a ser fácil, Carl, pero de la misma manera que no creo que Gran Bretaña haya votado, por cierto, no se ha cumplido, por razones financieras, votaron por el Brexit por razones de soberanía. Y con la soberanía, quiero decir, al final, si se maneja correctamente, traería beneficios financieros. Pero a corto plazo, Quiero enseñarles algo sobre cómo tienen que escuchar a los políticos, porque todo lo que él está diciendo suena muy bien. Miren, si quieren votar por lo de antes, pueden hacerlo, pero lo nuevo es mejor. Tienen que entender que los políticos al final del día lo que buscan es que ustedes voten por ellos y van a decir cualquier cosa para lograrlo. Existen dos razones por las que dicen cualquier cosa. Buscan tu voto o quieren poder. Número dos, les importa el tema y buscan un cambio, ¿cierto? Esas son las dos opciones que ves en la política. Sin embargo, el primer grupo es simplemente un mal grupo. Sabes exactamente lo que representan. Son manzanas podridas. Solo quieren volverse poderosos y nunca van a poder lograrlo. Los del segundo grupo tienen buenas intenciones, pero eso no significa que, aunque tengan buenas intenciones, realmente puedan llevar a cabo las cosas. Y aquí es donde los medios fallan de manera abismal cuando se trata de cuestionar realmente a los políticos. ¿Dónde está tu plan de ejecución? Parece que Rupert tiene uno bueno, pero ¿por qué otros no lo han logrado? Siempre es una pregunta que debes hacer y normalmente es porque no es tan simple como lo hacen parecer cada vez que alguien básicamente te dice, mira, vamos a llegar. Esos son los malos, nosotros somos los buenos. Esa no es la realidad, simplemente no lo es. La política es muy, muy complicada, especialmente cuando estás lidiando con una infraestructura muy antigua que ha estado arraigada en una sociedad durante mucho tiempo. Y hay muchos factores diferentes en juego que no solo se mueven así que siempre es importante notar que una promesa de un político no es algo a lo que debas prestar atención en absoluto. Lo que deberías escuchar es cómo planean lidiar con eso y qué tan cómodos se sienten admitiendo que no va a ser algo fácil para ellos. No hablo solo de frases como no será fácil, pero lo lograremos, sino de si realmente pueden hacer cambios y marcar la diferencia. Y la mayoría de las veces, la respuesta a eso es no, pero a veces es sí. Siempre tienes que saber esto sobre los políticos, que necesitan que votes por ellos. Por eso, en sistemas como el del Reino Unido, es bueno que tengan responsabilidad ante sus comunidades. Porque si en realidad no cumplen, si en realidad no dan resultados, simplemente los quitarán del poder. Eso va a hacer una diferencia muy, muy grande. Sin embargo, ante los grandes no es fácil lograr un cambio, y eso es lo que siempre busco escuchar. Sin embargo, lo que sí diré sobre este candidato, aunque no tengo idea si realmente puede hacer una diferencia, es el hecho de que está dispuesto a hablar de esto y a alzar la voz contra estos problemas cuando la mayoría de la gente no lo hace. Eso es algo enorme, enorme, porque esto va a crear un cambio en las tendencias políticas en el Reino Unido. Cuanto más hablas de algo, cuanto más lo mencionas, cuanto más lo traes a la conciencia, más se vuelve culturalmente normal hablar de un tema. Y por lo tanto, puede ocurrir un cambio. ¿Puede él lograr resultados en el Parlamento? No lo sé, pero si todos notan el problema, las políticas cambian. Otros políticos cambiarán su tono para alinearse con la gente, y eso marca la diferencia. Gracias por su atención.